Estimados, esta clase también tuvo algún problema, así que con gran alegría agradarla de nuevo. ¿Ah? Este, en la parte anterior a esta, digamos, a lo que es el análisis del componente biótico del sistema, obviamente lo que analizamos fue todos aquellos aspectos, digamos, eh, abióticos que nos resultan claves para comprender el funcionamiento de los sistemas acuáticos, ¿no? Como ustedes ya habrán visto en este sector del curso, tomamos como primer modelo los sistemas de aguas quietas y luego vamos a hacer el movimiento hacia los sistemas de agua corriente. Eso tiene una, una lógica que está dada en la complejidad del funcionamiento que tienen los sistemas de agua corriente en relación a los de agua quieta y sobre todo a la síntesis que hay de marcos teóricos de su estructura y su funcionamiento, ¿no? Eso a medida que avancemos en el curso se van a dar cuenta rápidamente del alcance de estas reflexiones. Pero ahora vamos a empezar a analizar los organismos que tenemos en un cuerpo de agua para justamente ya entrar no solo a considerar las interacciones entre los organismos, sino la interacción entre los componentes bióticos y abióticos. ¿Tá? Ahora, se nos presenta un gran desafío que está dado por la enorme diversidad de organismos que encontramos en un sistema acuático, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo analizar esa diversidad? Dado que este es un curso que básicamente tiene una perspectiva de ecosistémica, lo que vamos a analizar, lo que vamos a tomar como punto de partida es estar analizando grandes grupos y grandes grupos que nos resulten, digamos, aptos para entender los procesos que ocurren, en este caso, en un lago, ¿no? Entonces, se nos presentan varias posibilidades. Por ejemplo, en este esquema nosotros estamos viendo una clasificación clásica que tiene una base sistemática y evolutiva. Fíjense que aquí estamos considerando virus, organismos procariotas, es decir, aquellos que carecen de membrana nuclear y organización y varios organelos claves, y después por este lado estamos dejando los organismos eucariotas, es decir, todos aquellos que presentan membrana nuclear, y dentro de esto los organizamos en función de la complejidad morfológica y vamos desde productores, desde protozoarios hasta metazoarios. Esta clasificación nos puede resultar muy satisfactoria si estamos tratando de entender procesos claves de la vida y cómo fueron evolucionando en el transcurso de la evolución de la Tierra. Pero se nos presentan algunos problemitas cuando estamos analizando, por ejemplo, procesos claves en un ecosistema. Por ejemplo, cuando estamos hablando de productores primarios, ¿tá? Fíjense que aquí estamos hablando de microalgas y de cianobacterias, sobre todo si estamos haciendo referencia a los componentes más pequeños de productores primarios o microscópicos, lo que llamamos fitoplancton, y en este esquema nos queda separado, ¿no? Por un lado la celda de los procariotas y por otro la de los eucariotas, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, dentro de grupos de microalgas como son los flagelados, bueno, los flagelados son organismos, como vamos a ver en la clase de hoy, que pueden funcionar tanto como productores primarios como organismos heterotróficos, consumiendo la materia orgánica disuelta. Entonces, son grupos que denominamos mixotróficos, y eso, bueno,
en qué parte de la clasificación nos va a quedar. Nos vamos a poner como eucariotas, organismos simples dentro de la categoría de productores primarios o autótrofos o dentro del grupo de los heterótrofos. Bueno, esos son ejemplos de las típicas dificultades que nos ocurre cuando tratamos de clasificar algo y no todo calza en las celditas que definimos o en muchos casos esas celditas no nos resultan operativas para los procesos que queremos analizar. ¿Tá? En el caso de los sistemas acuáticos, además nosotros utilizamos agrupaciones que además de tomar elementos sistemáticos y evolutivos, también tomamos atributos ecológicos. Por ejemplo, si son organismos depredadores, filtradores, o por ejemplo, a qué compartimento del cuerpo de agua están asociados, si están asociados a la zona pelágica o están asociados a la zona profunda o zona bentónica. Muchas veces también utilizamos otros atributos que es el tamaño, por ejemplo, en el caso de los macroinvertebrados, si estamos de los macroinvertebrados, si estamos hablando de meiofauna o microventos, y eso tiene que ver simplemente con el tamaño de los organismos y los distintos dispositivos que utilizamos para separar los organismos del sedimento. ¿No? Es decir, en esta construcción de un esquema que nos resulte adecuado desde una perspectiva morfofuncional, podemos combinar todos estos atributos. Un primer atributo que nos vamos a detener a analizar es justamente lo que tiene que ver con, bueno, qué compartimento básicamente utilizan los organismos o dónde los encontramos. Y ahí aparece el término pelágico, que justamente se refiere a las zonas de aguas abiertas. Y este es un término que se aplica tanto en el campo de la limnología como la oceanología, ¿no? Y en la zona pelágica nosotros encontramos dos comunidades típicas, lo que se denomina el plancton y lo que se denomina el nécton. La distinción entre estos dos componentes se basa en la capacidad de nado. ¿Ah? El plancton es un término que viene del griego que significa errante y lo que nos quiere indicar esto es que la capacidad de movimiento de estos organismos es mucho más limitada de lo que es el movimiento de las masas de agua o de las corrientes. Dentro de este componente, por ejemplo, tenemos el zooplancton, el fitoplancton, es decir, tenemos los componentes autótrofos y heterótrofos del plancton. Y en el nécton básicamente tenemos, como vamos a ver en unos minutitos, todo el componente de peces, macroinvertebrados, es decir, organismos que tienen una gran capacidad de nado. ¿Ah? Otro componente del plancton es el componente autotrófico del fitoplancton, ¿ah? Mayoritariamente o casi totalmente autotrófico, y ahí en general hablamos de tres categorías de tamaño, lo que denominamos el picoplancton menor de 2 micras, el nanoplancton de 2 a 3 micras y el plancton de red que es mayor de 3 micras. ¿Por qué utilizamos el término plancton de red? Bueno, eso tiene que ver con el dispositivo, con uno de los dispositivos de muestreo que utilizamos para estudiar, colectar muestras y estudiar esta comunidad. Esto en el práctico lo vamos a estar viendo en detalle. Aquí lo que están viendo es algunos ejemplos. Esto tiene que ver con Dolichospermum, una cianobacteria, Ceratium, un flagelado, una eulena, esto que hablamos hace un rato de grupos misotróficos, o aquí un Cenedemus, un alga verde. ¿Ah? El zooplancton incluye un grupo muy diverso, no tan diverso como el fitoplancton,
En el fitoplancton, lo vamos a ver en unos minutos, cada grupo son decenas de miles de especies. Acá son órdenes de magnitud menos diversos, pero igual estamos hablando de cientos de especies. ¿Tá? Y incluye desde protozoarios como flagelados y ciliados a rotíferos y crustáceos. ¿Tá? Aquí justamente lo que estamos viendo en esta lámina son ciliados, rotíferos, ¿tá? Los componentes más grandes del zooplancton, en este caso dasnia o copépodos. ¿Tá? Las dasnias o los cladóceros son los grandes herbívoros del sistema. Los copépodos pueden ser igual de grandes y hay componentes que son herbívoros y hay otros componentes que son omnívoros, incluso con capacidad de predación sobre los más pequeños, ¿tá? Como los rotíferos y los ciliados. Y luego también dentro del componente del zooplancton encontramos estas larvas de dípteros, Cauvorus, que son predadores de todos estos componentes, tanto rotíferos como cladóceros como copépodos. Es decir, el zooplancton es una comunidad diversa, pero también muy diversa desde el punto de vista funcional. Es decir, tenemos diferentes niveles tróficos, porque aquí, como veíamos hace un minuto, Cauvorus es capaz de consumir todos estos componentes, ¿no? Tenemos las presas y los predadores dentro del mismo grupo, ¿no? El Necton incluye fundamentalmente los componentes de gran movimiento, ¿tá? Y eso no solo se restringe a especies como Genisia, Opla malabaricus, la tararira, sino también a camarones como Macrobranchium, ¿tá? Otros aspectos importantes del sistema acuático tiene que ver con todo el componente de descomponedores, al igual que en un sistema terrestre. Y los componentes asociados a los procesos de descomposición y reciclaje de la materia y sobre todo de los nutrientes tienen que ver, al igual que en los sistemas terrestres, con las bacterias y con los hongos. ¿Tá? Y de hecho forman parte de lo que denominamos el bacterioplancton. ¿Tá? Y por supuesto que tenemos también hongos planctónicos en la columna de agua, así como tenemos componentes bacterianos y hongos claves, cruciales en el proceso de composición en el sedimento. ¿Tá? Por último, tenemos una comunidad que denominamos Neuston, que son justamente aquellos organismos que están en la interfase agua atmósfera. Eh, para los que vivimos acá en Maldonado, tal vez el ejemplo más paradigmático del neutro son las velelas, ¿no es cierto?, que llegan a nuestras costas cuando se arrima la corriente de Brasil a nuestras aguas. Pero bueno, tenemos una gran diversidad de organismos en los sistemas de agua continentales, arañas, macroinvertebrados, etc. ¿Ah? Eh, Otro aspecto fundamental, la comunidad de organismos que vive asociado al sedimento lo denominamos bentos. ¿Tá? Y muchas veces este evento lo podemos clasificar en función del sustrato donde se desarrolla o donde se establecen los organismos. Fíjense, hablamos de comunidad bentónica epipélica, episámica, epilítica o epífitas, dependiendo del sustrato que están colonizando. ¿Tá? El hábitat bentónico por encima del nivel de compensación, es decir, ese nivel, esa profundidad donde los procesos de producción y descomposición, eh, eh, digamos, ocupan el mismo, comencemos nuevo. Cuando el punto de compensación tiene que ver con la profundidad donde el nivel de la de irradiancia es el 1% del que registramos en la superficie. Y es hasta ese punto donde pueden ocurrir los procesos de producción. ¿Tá? Ese punto de compensación, esa profundidad por encima de esa profundidad, vamos a hablar de zona litoral. En general hablamos de zona litoral
más allá del punto de compensación, lo que utilizamos como clave es la presencia de vegetación acuática. Y por debajo de ese punto de compensación encontramos la zona profunda o zona bentónica, y que nos ayuda muchísimo la ausencia de plantas también para determinarlo. Un detalle menor que lo vimos en las clases anteriores, eh, para no perdernos. Cuando estamos hablando de las zonas iluminadas, zonas fóticas y la zona fótica, y decimos que en la zona fótica predominan los procesos de producción y en la zona fótica los procesos de descomposición, no quiere decir que en la zona fótica no tenga lugar proceso de composición. De hecho, lo tiene. Lo que estamos hablando es del balance entre el proceso de producción y proceso de descomposición cuando hablamos cuál predomina en cada sector. ¿Está claro? Otro aspecto importante, muchachos, es que analizamos los componentes bentónicos y pelágicos simplemente para organizar el análisis y el estudio de este tipo de sistemas, pero no los podemos pensar como compartimentos aislados, porque están totalmente conectados y acoplados. ¿Está? Esto seguramente es una advertencia que ustedes muchos ya lo advierten, pero es importante, no piensen en estos compartimentos como celdas aisladas en el funcionamiento y en el metabolismo de un sistema. Productores primarios. Vamos a empezar por los autótrofos, es decir, vamos a empezar a analizar por dónde entra la energía en estos sistemas. Y la entrada de esa energía en el sistema está asociado a los productores primarios, y dentro de los productores primarios tenemos una diversidad enorme. Uno de ellos es el componente de cianobacterias. ¿Tá? Y cuando estamos hablando de cianobacterias estamos hablando de básicamente procariotas, es decir, bacterias, como todo procariota, carecen de núcleo y de otras estructuras celulares como los cloroplastos. Tienen clorofila A, pero tienen un pigmento accesorio que se llama la ficobilina o la ficoritrina, que le da ese color tan característico verde azulado. Como vamos a ver, es un grupo muy diverso, no solo en cuanto a especies, sino desde el punto de vista morfológico. Tenemos representantes unicelulares, multicelulares, grandes colonias, filamentos. Algunas de ellas, por ejemplo, tienen estructuras especializadas heterocistos que justamente le permite la fijación de nitrógeno. Es un grupo extremadamente diverso, ¿tá? Con una gran diversidad funcional. Incluso algunas de estas especies pueden regular la flotación en la columna de agua, obviamente regulando la concentración de gases dentro de las células o las vacuolas. ¿Ah? Pero además de las cianobacterias, tenemos todo el componente microscópico de eucariotas. Y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, las algas verdes o las clorofitas, que también incluye un grupo morfológico muy diverso. Incluso algunos de ellos con flagelos, como en el caso de las clamidomonas. Acá también una gran diversidad funcional. Además de estas formas móviles, tenemos formas coloniales, grandes filamentos, como en el caso de Spirogyra. ¿Ah? Este grupo se caracteriza, digamos, por presentar paredes externas celulosa y clorofila B. Recuerden que todos los grupos de algas y cianobacterias tienen un pigmento común que es la clorofila A, y por eso lo utilizamos como estimador de la biomasa. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Luego tenemos otro grupo que se llaman las crisofitas, o también reciben el nombre de algas marrones debido a la presencia de carotenoides. La mayoría de este grupo son unicelulares y presentan estructuras, paredes gruesas de sílice o de carbonato de calcio. Estas paredes, una vez que estas células mueren, se preservan pero muy bien en el sedimento. Y de hecho lo utilizamos como proxy en los estudios paleolimnológicos. Eso lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante en el curso.
Otro grupo que presenta grandes paredes celulares y que se preservan muy bien en el sedimento, en este caso de sílice, son las diatomeas. Las diatomeas también, una gran diversidad morfológica, formas unicelulares, pluricelulares, un grupo extremadamente diverso, decenas de miles de especies. Otros grupos que tenemos en el fitoplancton son los dinoflagelados, que son formas unicelulares, aquí también con capacidad de movimiento por los flagelos. También tienen gruesas paredes celulares. Las eulenofitas, que la hemos estado nombrando en repetidas veces, ya que son organismos en realidad heterótrofos facultativos, es decir, pueden funcionar como autótrofos o heterótrofos. Todos estos grupos, sobre todo las eulenas, que tienen esta capacidad de movimiento y además pueden utilizar la materia orgánica disuelta que hay en el agua, son muy abundantes, por ejemplo, en los lagos poco profundos que están dominados por vegetación sumergida. Esto es muy interesante. Luego tenemos todo el componente de algas que está asociado, por ejemplo, a las plantas que utilizan como sustrato a las plantas acuáticas, a las plantas sumergidas. Esas algas las denominamos perifíticas. Todo este grupo, todos estos grupos, incluidos los géneros característicos, muchos de ellos se establecen en condiciones bastante restringidas, por ejemplo, en términos de niveles de nutrientes. Fíjense cómo se ubican aquí en ese rango entre la oligotrofia y la eutrofia o entre pH bajo y alto. Esto es muy importante, el valor, digamos, como bioindicador que tienen estas especies. Por ejemplo, el género Microcystis o Afanisomenos los vamos a encontrar en niveles altos de nutrientes, es decir, en sistemas eutróficos y en general en sistemas que tienen pH bastante básico. Todo lo contrario ocurre, por ejemplo, con el género Staurastrum aquí en el componente de las diatomeas. Como muchas de estas especies se preservan muy bien en el sedimento, nosotros podemos inferir las condiciones en el pasado en función de la presencia de estas especies, ¿no? Eso lo vamos a ver algunos ejemplos interesantes en, en, en las próximas clases. Ahora, ya que acabamos de ver la diversidad, la enorme y considerable diversidad de productores primarios referidos al fitoplancton, vamos a analizar, bueno, qué factores nos condicionan, cuánta biomasa o qué abundancia alcanzan este componente y a su vez vamos a ver algunas particularidades en cuanto a en qué condiciones dominan determinados grupos en estos sistemas de aguas quietas. Un aspecto importante es que la cantidad total de fitoplancton generalmente lo cuantificamos en número de células o en términos de biovolumen o en términos de clorofila A. Clorofila A, bueno, ya lo hablamos, es el pigmento que tienen todos los grupos, entonces si nosotros cuantificamos la clorofila A nos da una idea es un indicador de la abundancia o la biomasa algal independientemente de su composición. Pero el otro indicador que podemos usar es el número de células, ¿no? Para medir la abundancia. Ahí tenemos varias dificultades, es decir, bueno, ¿cómo contamos? Es muy fácil contar los organismos que son unicelulares, pero ¿qué hacemos en los multicelulares? ¿Cómo los contamos? ¿Los contamos como uno solo? ¿Contamos todas las células de un filamento, ¿no? Pero además aparece otra dificultad y es que
algunas veces estos organismos tienen células pequeñas y otras veces tienen células muy grandes. Entonces es totalmente distinto la abundancia sin considerar el componente del tamaño. Entonces el biovolumen, que es en realidad el indicador que más se utiliza, combina el volumen de esas células con la cantidad de células que tiene. ¿Ah? El, el, ¿Cuáles son los controles de la biomasa algal? Bueno, sin lugar a dudas, uno de los primeros controles son los recursos. Y dentro de los recursos tenemos los nutrientes, ¿tá? Y la luz. ¿Tá? Los nutrientes y la luz. ¿Tá? Podemos tener un sistema como laguna de sauce con una gran cantidad de nutrientes y al mismo tiempo estar en un periodo muy turbio y no va a alcanzar biomasas algales muy grandes simplemente porque no hay disponibilidad de luz. ¿Tá? Entonces, cuando estamos hablando de recursos, no nos olvidemos, luz y nutrientes. Ahora, si nosotros miramos este gráfico, vamos a ver que para una misma concentración puede haber biomasas muy distintas en los sistemas. Esto es un análisis comparativo de muchos lagos poco profundos. ¿Ah? Esta línea que ustedes están viendo aquí es una línea que nos está indicando que es muy poco probable que por encima, es decir, en esta área, encontremos puntos. Es decir, que en estas concentraciones, por ejemplo, 0,3 miligramos por litro, ¿tá? Lo que son, lo que son 30, recuerden que 1 miligramo son 1000 microgramos, ¿tá? Entonces lo que estamos hablando aquí son de 300 microgramos por litro, ¿tá? 600 microgramos por litro. ¿Tá? 1 miligramo son 1000 microgramos. ¿Ah? ¿Está claro? ¿Ah? Para tener claro la conversión. ¿Ah? Es decir, que cuando estamos hablando de 1,2, estamos hablando de 1200 microgramos por litro. ¿Ah? O 1,5, 1500. Volvemos al gráfico. En esta área es muy difícil encontrar o observar puntos. ¿Qué significa esto? Que a 0,3 microgramos por litro no vamos a encontrar, o es muy baja la probabilidad de encontrar 0,4 miligramos por litro o 0,5 de biomasa algal. ¿Ah? Pero hacia la derecha de esta línea encontramos una gran dispersión de la información. Esto quiere decir que aparece una relación directa, pero también aparece una gran heterogeneidad. ¿Qué nos dice eso en términos bien concretos? Nos dice que obviamente el fósforo va a controlar, nos explica una parte de la biomasa que puede alcanzar un sistema, pero no es el único control ni es el único factor. Y eso determina que a una misma concentración nosotros podemos ver concentraciones muy bajas o podemos ver concentraciones muy altas, ¿ah? Como esta o esta. ¿Está claro? Nosotros ahora estamos mirando la misma gráfica, biomasa algal en función de clorofila. Y aquí vemos una relación mucho más directa, ¿tá? Y a su vez es más claro el límite por encima del cual no encontramos valores de clorofila. Esto tiene que ver con el rango de nitrógeno, ¿tá? Esto también proviene de lagos poco profundos del centro de Europa. Acá esto es una base de datos que tenemos lagos de Holanda, Bélgica y probablemente algunos de Dinamarca. ¿Tá? El fitoplancton contiene en general 10 veces más nitrógeno que fósforo. Por lo tanto, si cuando nosotros analizamos la proporción de nitrógeno-fósforo en términos de peso y esa relación es menor a 10, nos está indicando que el nitrógeno es más limitante que el fósforo, o potencialmente más limitante. Aquí lo que estamos viendo, por ser lagos poco profundos, es que parece existir una relación más estrecha
con el nitrógeno, con el gradiente en el espacio de nitrógeno que de fósforo. Dicho en otros términos, es muy probable que en estos sistemas el nitrógeno tenga un peso más grande que el fósforo como control de la biomasa algal. Otro aspecto importante, estamos hablando recursos, luz, nutrientes, pero hay otra serie de procesos que nos están generando pérdidas en el sistema. ¿Qué nos genera pérdidas en el sistema? Por ejemplo, la sedimentación. Una columna de agua que no se mezcla y que se estratifica, los filamentos grandes con paredes grandes como diatomeas tienden a sedimentarse y por lo tanto van a quedar fuera de las zonas iluminadas y por tanto pueden morir y quedar fuera de la columna de agua, ¿no? Eso es lo que denominamos pérdidas por sedimentación. A su vez tenemos pérdidas por lavado. Una pérdida de lavado es cuando, bueno, una precipitación muy fuerte, entra al lago un volumen importante de agua y por la salida del sistema o el afluente se nos se exporta un volumen de agua determinado y ese volumen de agua va también a llevar consigo una parte de la biomasa algal. Esa pérdida se denomina lavado, ¿tá? En las zonas, esto es un aspecto importante, en las zonas litorales o con mucha vegetación acuática, en general hay una pérdida muy fuerte por sedimentación, ¿tá? Es uno de los factores claves en las interacciones entre las plantas acuáticas y el fitoplancton, ¿tá? Ahora, cuando estamos hablando de lavado y de impacto de lavado, estamos hablando de entradas y salidas de agua en un volumen que es muy importante. Es decir, esto empieza a tener impacto cuando por ejemplo, se desplaza el 10% del volumen de agua en un día o incluso a veces en pocas horas. Por ejemplo, esto lo vamos a ver en unos minutos, cuando tenemos un tiempo de residencia menor de 70 días, es decir, todo el volumen del lago se reemplaza cada 70 días o menos. Por ejemplo, algunos grupos que tienen tasa de crecimiento lento, como ocurre con muchas cianobacterias, en general no terminan dominando el sistema. Y eso tiene que ver con el impacto que tiene el lavado como proceso de pérdida. Pero ese impacto del lavado como proceso de pérdida también está condicionado por qué tan rápido se dividen las células. Es un balance entre el proceso de pérdida y cuánto tengo capacidad de dividirme. Otro aspecto importante que aparece aquí es que cuando se va acumulando biomasa algal hay un efecto de sombra en el sistema, ¿tá? Y es decir, la misma biomasa va a generar una fuerte atenuación de la luz en la columna de agua, ¿tá? Un sombreado, ¿tá? Y ahí, de nuevo, termina afectando un recurso clave que es la luz, pero es la propia biomasa algal en su desarrollo, en su acumulación, que termina limitando la luz, ¿tá? Obviamente, muchachos, todos estos factores interactúan al mismo tiempo y en realidad la biomasa que se alcanza en un momento determinado es la resultante de todas estas interacciones. ¿Estamos claros? Veamos este caso, ¿no? En este gráfico, de nuevo, nosotros tenemos fósforo total, tomado del libro de Ecology of Shallow Glaze de Martin Scheffer, y la biomasa algal. Entonces, aquí lo que vemos son tres relaciones, pero con diferente turbidez. Aquí tenemos una turbidez nula, acá intermedia y muy alta. Turbidez en este caso generado por material en suspensión, ¿tá? Esto quiere decir que en este gradiente que va de 0 a 0,3 miligramos por litro, en un lago sin material en suspensión y por tanto sin limitación de luz, va a haber una relación prácticamente directa, alcanzando la asíntota probablemente ya en valores cercanos a 0,3. Pero fíjense que esa relación alcanza una asíntota mucho más rápido en el caso de una alta turbidez o en una turbidez intermedia. ¿Qué nos quiere decir este gráfico? Lo que nos quiere decir es que
Primero es que por más que aumentemos la concentración de nutrientes, la biomasa no va a aumentar. ¿Y por qué no va a aumentar? Porque la luz se va a transformar en un factor limitante. Porque la turbidez del sistema ya nos limita cuánta luz llega, pero además el sistema muy turbio, un agregado más de biomasa nos limita aún más el acceso de la luz. ¿Queda claro? Dentro de las tasas de pérdida, que hablamos de sedimentación, hablamos de lavado, no nos podemos olvidar del control por la herbivoría, ¿no? La herbivoría, como todo ecosistema, pasa a jugar un control clave en cuánta biomasa se acumula. Y en los sistemas acuáticos tenemos una particularidad, y es que los grandes herbívoros, como el género Dasnia, Quisimocéphalus, son organismos de pocos milímetros, en comparación con una vaca, con un antílope, con un elefante, con un ñu, con cualquier otro herbívoro que ustedes se imaginen en un sistema terrestre. Eso tiene un impacto, y tiene un impacto muy alto. Y es que estos organismos, por ejemplo, pueden remover casi el 80% de la producción primaria. Es decir, si ustedes hacen una relación producción primaria sobre porcentaje de herbivoría o de grazing, se van a encontrar con la sorpresa de que se puede renovar, se puede remover hasta el 80% de la biomasa. Para que tengan una idea, en los ecosistemas terrestres en promedio esto llega a ser del 25%. Y eso nos explica por qué el planeta es verde, porque acumula biomasa, ¿no? Pero en un sistema acuático muy productivo, de repente tenemos valores muy bajos de clorofila A y es por el impacto enorme de la herbivoría. ¿Ah? Pero cuando estamos hablando de herbivoría, no solo estamos hablando exclusivamente de zooplancton. Puede haber bivalvos, ¿tá? Es decir, componentes que lo vamos a encontrar en la interfase agua-sedimento que van a jugar un efecto muy importante en el consumo de esa biomasa algal. ¿Tá? Aquí tienen a Dreissena polymorpha, una especie de origen asiático que invadió tanto Europa como Norteamérica, muy parecido morfológicamente a otro bivalvo exótico en América del Sur, que es el mejillón dorado, el Limnoperna fortunei. Aquí tienen la almeja asiática, otro bivalvo proveniente de Asia, que llegó a la cuenca del río de la Plata en los años 70, Corbiculo flaminia. Y aquí tenemos al género Diplodon, un bivalvo grande, nativo de aquí de América del Sur. ¿Ah? Un aspecto importante es que obviamente dentro del componente fitoplanctónico va a haber una competencia entre las distintas especies y entre los distintos grupos, ¿tá? Porque están utilizando los mismos recursos, ¿no es cierto? Pero un aspecto importante de analizar es la competencia entre las algas y las cianobacterias. Y la clave de esto es que las cianobacterias eh, pueden presentar una serie de interferencias en términos de calidad de agua, como producción de toxinas, pero a su vez, esta producción de toxinas y otros temas que después vamos a hablar más en profundidad, como la palatabilidad o cuánto se consumen, nos resulta interesante analizar esa competencia entre cianobacterias y algas, no solo desde el punto de vista de la perspectiva de la calidad de agua, sino desde el punto de vista del metabolismo del sistema, porque a veces podemos tener una biomasa muy alta, de repente filamentos muy grandes de cianobacterias y a su vez tóxicos, y bueno, y esa energía captada no se va a transmitir en el resto de la trama trófica. ¿Tá? Muchas cianobacterias se encuentran en condiciones bastante particulares, sobre todo de altos niveles de nutrientes, y a su vez generalmente se encuentran en la época estival, ya que requieren temperaturas relativamente elevadas y son mucho más comunes en verano. Hay otras especies de cianobacterias como el género oscilatoria y otros géneros que se adaptan muy bien a bajas condiciones de iluminación o de transparencia del agua. Bueno, son algunas de las adaptaciones
o atributos favorables que lleva a este grupo a dominar sobre todo en sistemas muy productivos y en épocas de verano o en sistemas más cálidos, subtropicales y tropicales. ¿Tá? Veamos este gráfico que proviene del libro de Martin Scheffer. Aquí tenemos el gradiente de fósforo, ¿tá? Y de turbidez. ¿Tá? ¿Qué nos está diciendo este gráfico? Este gráfico nos está diciendo que en concentraciones bajas de fósforo generalmente dominan los distintos grupos de algas que no incluye cianobacterias, y cuando estamos hablando de concentraciones altas generalmente dominan las cianobacterias. Mejor dicho, cuando estamos hablando de sistemas con concentraciones más altas y turbias, dominan las cianobacterias, y cuando estamos hablando de sistemas con concentraciones bajas y baja turbidez, alta transparencia del agua, dominan otros grupos como las clorofitas, etcétera, etcétera. Pero hay un rango intermedio, ¿tá? Donde puede darse una dominancia de cianobacterias o de los otros grupos algales. Lo que nos está diciendo este modelo también es que acá en este rango intermedio puede haber cambios bruscos en la dominancia entre estos grupos. ¿Tá? Esto nosotros ya lo hemos visto en el curso con el tema de la hipótesis de estados alternativos, así que aquí lo pueden aplicar en términos de analizar la transición en los ensambles de fitoplancton. En este otro gráfico, de nuevo, vemos un gradiente de turbidez, pero aquí de tasa de flujo de agua o tasa de renovación de agua. Aquí lo que nos está indicando es que cuando tenemos, acá nos vamos a la derecha, un flujo de agua importante, eso significa una tasa de residencia del agua bajo, y acá tenemos un flujo bajo de agua, lo cual significa una tasa de residencia alto. ¿Tá? ¿Cómo leemos este gráfico? De la misma forma que el anterior. Cuando tenemos condiciones de turbidez y una tasa de renovación del agua bajo, van a dominar las cianobacterias. Y cuando tenemos condiciones de turbidez bajo y nos va a y una tasa de residencia baja del agua, va a dominar otros grupos del fitoplancton. ¿Tá? Y hay un rango intermedio donde puede dominar un grupo u otro. ¿Está claro? ¿Ah? Este fenómeno de histéresis lo que nos está diciendo es que en este rango intermedio pueden concurrir estos dos tipos de ensamble de fitoplancton dominados por cianobacterias o por los otros grupos fitoplanctónicos, y que esas transiciones pueden ser bastante bruscas. ¿Ah? Justamente en este gráfico, ustedes lo que están viendo es un gráfico que se utiliza como una herramienta de trabajo en el manejo de embalses. Performance hidráulica, baja, alta. ¿Qué significa esto? Yo acá tengo una baja renovación del agua y acá una buena renovación del agua. Y acá tengo un riesgo. ¿Qué significa esto? Riesgo menor o mayor. Este riesgo está asociado a el ensamble de especies en el fitoplancton. Cuando tengo, por ejemplo, dominancia de algas verdes, tengo un bajo riesgo de interferencias en la calidad de agua, por la ausencia de cianotoxinas, etc. ¿Ah? O tengo un riesgo muy alto si ese ensamble me queda dominado por cianobacterias, y sobre todo si son cianobacterias potencialmente tóxicas. ¿Está claro? Esta transición, como ven, es una transición no lineal que incluso puede tener histéresis, es decir, se puede pasar de una dominancia de fitoplancton, ¿tá? A una dominancia de cianobacterias de una forma muy brusca, simplemente manejando el tiempo de residencia, que esto en un embalse significa, bueno, si estoy almacenando agua o estoy liberando agua y generando una buena renovación. ¿Tá? Los riesgos, muchachos, siempre dependen de los usos que hagamos del sistema. Esto estamos hablando de embalses multipropósitos que, además de generar electricidad, se utilizan para la recreación o se pueden utilizar para el suministro de agua potable. ¿Tá? Para terminar con este componente, ¿tá? Obviamente
el fitoplancton tiene un proceso de cambio en el tiempo que es son procesos de cambio muy, pero muy rápidos, ¿tá? Es decir, esta comunidad cambia en términos de días, en términos de semanas, ¿tá? Y hay una serie de factores que son externos al sistema, que llamamos halogénicos, y factores autogénicos. ¿Qué es un factor halogénico? Bueno, por ejemplo, la llegada de una gran tormenta, una fuerte mezcla de agua, resuspensión de sedimento, eso es un factor halogénico. ¿Qué es un factor autogénico? Por ejemplo, el incremento de la biomasa algal en el tiempo y ese efecto en el sombreamiento de la columna de agua. Obviamente, en la sucesión, en el cambio de ese ensamble de especies a lo largo del tiempo, estamos viendo una interacción entre factores halogénicos y autogénicos. Un aspecto importante a tener en cuenta, cuando muchas veces nosotros recurrimos a los mismos marcos teóricos de análisis de la sucesión en la vegetación terrestre que en el fitoplancton, pero existe una diferencia muy marcada en las escalas temporales. El equivalente de los cambios que vemos en el fitoplancton en una semana es el equivalente a siglos en la vegetación terrestre, ¿no? Por los ciclos de vida, qué tan rápido se reproducen y demás. Esto no quiero decir que los modelos de la ecología vegetal no nos resulten útiles, todo lo contrario, pero tengamos en cuenta la diferencia en las escalas. ¿Ah? Muy bien, vamos a quedar por acá. Yo voy a aprovechar y cortar y apagar la luz porque ya prácticamente no se ve nada aquí. Así que espero que les haya quedado un poquito más claro y, por supuesto, igual que en el caso anterior, los invito a ver la clase y todos los aportes que ustedes hicieron. Un abrazo.